Buenos días, soy Héctor Loriente de la Ingeniería Cefiner, que conjuntamente con Delta Depot presentamos el proyecto Smart Green Node a la convocatoria POST 4.0. Dejaremos dos vídeos de presentación también colgados para que los puedan conocer las empresas, pero en este vídeo nos vamos a centrar en el proyecto presentado a la convocatoria. Sin más, arrancamos. Partimos de un problema. El problema del cual partimos es el mismo problema que uno de los principales problemas que nos encontramos actualmente en el mundo, que es el cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero en los puertos convierten nuestros puertos en puertos turísticos. Y la solución pasa, sí o sí, por la electrificación de los usos portuarios. Esto a la vez conlleva otro problema, dado que la capacidad de la red no es ilimitada. Nosotros lo que proponemos para solucionar este problema es el siguiente, es la generación de energía renovable a nivel local combinada con almacenaje de energía para poder dotar de continuidad a esta energía verde, en el concepto green, mediante un sistema inteligente que nos permita optimizar sobre todo el almacenaje en el concepto smart. Y por último, y no por ello menos importante, un sistema que permita compartir energía con nuestro entorno, dotando del proyecto el concepto de Node y que sea la punta de lanza para la conversión de nuestros puertos a puertos verdes. Así pues, Smart Green Node es un concepto global, es una solución global que creemos que puede dar esta solución a nuestro problema. Para entenderlo un poco más, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a arrancar en el año 2020. En el año 2020, a principios de año, conozco a Marc Fullana y me propone un reto. Se va a arrancar una nueva concesión en una zona nueva del puerto, junto a la desembocadura del río Llobregat, donde además de Delta Depot también va a estar el nuevo escáner de la Autoridad Portuaria de Barcelona y no tenemos red. No tenemos red a corto plazo y a largo plazo sí que la tendremos, pero no sabemos cuándo será. Delta Depot pretende ser una concesión innovadora y sostenible y por lo tanto estamos precisamente en el punto opuesto porque los generadores diésel son altamente contaminantes. Es lo que pensamos y planteamos. Tenemos el uso energético del depot, es entre otros los consumos principales serían los reefers, que cuando hay que hacer pruebas, digamos, hay que tenernos conectado y tienen un consumo de energía importante, y luego también analizamos el consumo de la iluminación de las campas. La solución convencional sería utilizar red o generadores y nosotros proponemos una solución diferente, una solución innovadora. Incorporar generación con fotovoltaica, almacenaje y un sistema de monitorización y control inteligente basado en nuestro sistema Quantum Demand Manager, pero adecuado es proceso para la actividad portuaria. Este sistema conectado con la red nos va a permitir desde cualquier terminal remoto acceder direccionalmente, cualquier alarma la vamos a tener allá donde estemos, cualquier modificación en el programa logístico, en el programa operacional de la planta, lo podemos introducir, cualquier modificación sobre algoritmos se puede introducir, el sistema sobre la nube va a poder hacer predicción de generación y predicción de demanda y además va a absorber datos de precios de energía y de componentes meteorológicos para poder adaptar a medida y en cada momento optimizar el componente energético del sistema. ¿Cómo? Veámoslo rápido. Imaginemos, durante el día tenemos sol y por lo tanto tenemos generación con nuestra planta fotovoltaica y tenemos una dotación de energía. El sistema de manera inteligente va a actuar y activar consumos, 1, 2 reefers, los que sean necesarios. Si nos sobra energía, vamos a almacenar energía en función de la previsión que podamos tener. Si no tenemos energía suficiente ni con la ya almacenada ni con la producida, vamos a absorber o utilizar energía de red, llegando a alcanzar la máxima capacidad. Podemos tener que tenemos suficiente producción para llegar a máxima capacidad, estamos almacenando energía y pese a todo nos sobra, y aquí está cuando podemos entregar energía como nodos a nuestros vecinos. Todo esto va a ir gobernado de manera inteligente, siempre alcanzando el óptimo energético. ¿Qué nos va a pasar por la noche? Por la noche no vamos a tener generación con fotovoltaica, pero vamos a tener demanda de la iluminación de la campa. La energía almacenada de las baterías va a ser la que nos va a proveer de esta energía necesaria. E incluso si tenemos energía suficiente, si sabemos que al día siguiente la generación nos va a permitir cargar esas baterías, la podemos entregar al SCADA. Este sistema inteligente lo que nos va a permitir también, incluso en los fines de semana, donde tenemos generación, donde quizá el lunes tenemos que hacer una entrega de contenedores con capacidad de frío,
hacer esas pruebas de carga sin necesidad de que tengamos operarios en planta. Por lo tanto, la digitalización energética va a ir ligada a la digitalización de procesos. Y esto es muy importante. Hablando con todo esto y presentando esta solución con Marc Fullana, con sus contactos, con los nuestros, con los del puerto de Barcelona, con los que interactuamos mediante el escáner, lo que vemos es que este tipo de proyecto es un proyecto con mucho potencial para replicarlo tanto en otras zonas del puerto de Barcelona como en otros puertos. Y esto es lo que nos lleva, conjuntamente con la aparición de la convocatoria Post 4.0, a, digamos, a presentarnos precisamente esta convocatoria en este nuevo periodo 2021-2023. ¿Qué vamos a hacer dentro de la convocatoria Post 4.0? A partir de la prueba de concepto, que es lo que hemos presentado, vamos a desarrollar un piloto en Delta Depot. El proyecto de la solución Smart Green Node o la solución Smart Green Node, digamos, ¿en qué consiste? Consiste en tres partes. Uno, el análisis. A partir de un estudio inicial previo al cliente, haces una fase de análisis donde monitorizas consumos reales y donde ya aplicas algoritmos de predicción real de demanda. Esto nos lleva a, digamos, afinar la solución de energética y a ejecutarla. En este caso, en el caso del Delta Depot, esto será 2022 y una vez ejecutada lo que vamos a hacer es operar, es decir, seguir, digamos, o supervisar el correcto funcionamiento, adaptarlo, modificar algoritmos, si hay posibles ampliaciones, si hay posibles nuevos usos, vamos a adaptar el sistema. Esta solución, dentro del entorno PORS 4.0, el piloto va a estar acotado en estos 3 años, pero esta solución en realidad, digamos, tendrá un componente continuo. Dado que esto, lo que hablamos es una solución adaptada a medida, plug and play, digamos, donde el cliente se olvida de todo. Nos encargamos de toda la dotación energética y se olvida de todo de por vida. Dentro de la convocatoria POS 4.0 y para el desarrollo hasta una etapa comercial hay otras tareas que hacer. Con la Autoridad Portuaria de Barcelona lo que vamos a hacer va a ser el análisis del escáner de manera similar al análisis de Delta Depot. En este caso no vamos a ejecutar o no se puede ejecutar por dos componentes. Uno, por planificación, porque no, digamos, no tenemos potestad para actuar sobre la planificación de la ejecución y nos podría alterar los planes dentro, digamos, de la ejecución del piloto. Y después, porque hay otro componente importante de estudio legal, y este es un componente muy interesante para la creación de nodo, y es interrelación público-privada, que se va a explorar, digamos, dentro de la convocatoria Post 4.0. Finalmente, también lo que vamos a aprovechar, lo que vamos a intentar es que, conjuntamente con el puerto, poder presentar este tipo de solución para estas otras zonas. Pensemos que esta solución es especialmente interesante para la electrificación de muelles. El puerto de Barcelona tiene la idea de electrificación de muelles, otros puertos también, y por lo tanto nos puede, digamos, ayudar a penetrar en otros puertos del entorno ibérico. Otro aspecto muy importante, más allá del piloto, digamos, el segundo importante es el desarrollo de algoritmos para el entorno portuario, es decir, el desarrollo de sistemas de machine learning, predicción de demanda ad hoc para otros usos de concesiones. Esto lo haremos, digamos, mediante el contacto con otras concesiones y vamos a estudiar, digamos, vamos a tener prediseñados o preprogramados estos algoritmos, que luego al final se tendrán que adaptar a medida, pero ya los tenemos preparados. Habrán trabajos, digamos, de marketing, trabajos de contactos previos de mercado. Nosotros tenemos muy claro que queremos empezar cuanto antes a comercializar y por lo tanto vamos a hacer un trabajo muy inicial de contactos para tantear un poco cómo va el mercado. Con todo ello, sobre todo con estos contactos, lo que vamos a hacer es un rediseño de la previsión de plan comercial y financiero que nos puede llevar, no descartamos, a la presentación en una nueva convocatoria Post 4.0, en este caso en la etapa comercial, seguramente en el entorno de cuando estemos en la operación del piloto, en torno a 2023. En cualquier caso, todo este trabajo nos va a permitir pasar de un TRL 4 o 5 más o menos, que es donde estamos actualmente, a un TRL 7, que ya es decir, un producto en fase para entrar en mercado en fase comercial. A nivel numérico, el total de proyectos es en torno a 1.300.000 euros. El total del proyecto incluye la dotación completa energética del piloto, que es la parte que incluye la parte no innovadora, que es la parte de generadores diésel y el combustible para esos generadores. Esa parte, como decimos, no es innovadora. Quitando esta parte, nos queda 1.040.000 euros de total innovador. Dentro del total de proyectos se subcontratarán algunos trabajos específicos de marketing, algunos trabajos a nivel legal, algunos trabajos muy específicos de la instalación de estructura de la fotovoltaica, algunos son muy específicos, pero en general el grueso se va a ejecutar desde el consorcio, y la dotación de ayuda solicitada es el 60% de la parte de componente innovador.
Dicho esto y superado, digamos, la fase, digamos, propia de Post 4.0, entramos en la parte de la explotación comercial de producto. Aquí planteamos tres posibles escenarios: un escenario pesimista donde hay una venta anual, un escenario medio de crecimiento lineal y un escenario optimista de crecimiento exponencial. En la parte más baja, incluso en la parte más baja, creemos que el proyecto, o la idea es que el proyecto tenga retorno. Gracias al componente de ayuda y gracias a la reversión de beneficios dentro de la concesión, que forma parte de uno de los miembros del consorcio, esto nos va a permitir tener un mínimo de rentabilidad asegurada, creando un puesto de trabajo. Esto que es insuficiente para crear una empresa propia, lo que hará será que sigamos como vamos a arrancar, que es en ese trabajo conjunto entre dos empresas con recursos propios. En un escenario ya medio, con una rentabilidad mayor y sobre todo con una creación de puestos de trabajo mayor, aquí sí que ya nos lanzaríamos, digamos, en un poquito más allá de en esa relación de consorcio y crear una empresa conjunta. Aquí lo mostramos con una SL, por ejemplo, podría ser con una SL pues, a 50% de participación entre las dos empresas del consorcio. En un escenario optimista, que los cálculos de puestos de trabajo son en función, digamos, de la ejecución de los proyectos, prevemos que se pueden llegar a tener unos 104 trabajadores en el entorno o en el horizonte 2028, y por volumen pensamos que es posible incluso que necesitáramos de un perfil de inversor, y lo hemos querido representar, digamos, con esta forma de SA, digamos, en el sentido de que podría ser ya que necesitáramos de terceros para el crecimiento de la empresa. Creemos realmente en nuestro proyecto, ya lo hemos dicho, vamos a arrancar, vamos a intentar incluso acortar plazos de proyecto para poder arrancar cuanto antes. ¿Y por qué creemos que este proyecto, digamos, tiene muchísimo potencial? Vamos a hacer un pequeño análisis de competencia. Tenemos Smart Grid Node, solución convencional sería la red, y solución, digamos, una solución estándar simple, como sería simplemente poner una instalación fotovoltaica. Si comparamos las vertientes económicas, la solución convencional no requiere de inversión, aunque la tenga, digamos, vamos a suponer que ya existe red y que no tenemos ningún coste. Si lo comparamos con si comparamos nuestra solución con una solución, digamos, de una fotovoltaica convencional, al ser más completa es algo más cara, ¿no? Una solución convencional es un 35% más económica, pero ya mirando retorno, cómo optimizamos tanto el sistema, ya tenemos un retorno menor. Y sobre todo, me gustaría que nos fijáramos en el LCOE, el Levelized Cost of Energy, es el promedio de coste de la energía. En el entorno de los primeros 10 años, ya tenemos una energía que es más del 30% más económica que la convencional y está también por debajo de una solución estándar de fotovoltaica. Pero si miramos un horizonte mayor, teniendo en cuenta que la fotovoltaica tiene una vida de 25 años, estamos hablando que a largo plazo estamos con una solución que es un 70% más económica que la de la red. Pero es que además conseguimos una reducción de emisiones del más del 80%, cumpliendo con los objetivos europeos que nos marcan en el horizonte 2030 55% de reducciones que, como vemos, no cumplimos con una solución estándar. Esto conjuntamente con unos componentes más cualitativos y no tanto cuantitativos, esta visión de ser más innovador tecnológicamente, mayor componente de digitalización, una simplicidad de uso mayor que una solución estándar de tan solo fotovoltaica, esta automatización, esta imagen de sostenibilidad creemos que aporta valor. Finalmente vamos a observar dos cosas. Primero, cómo nos estamos alineados con Post 4.0. Creemos que plenamente, pasaremos rápido por la lista. Estamos hablando de un nuevo producto específico para el sector portuario que nos permite automatizar operaciones, creación de infraestructuras energéticas, equipos ecoeficientes. Pensamos a lo mejor incluso utilizar baterías de segundo uso. En conjunto vamos a reducir la huella de carbono de la actividad portuaria en una gran medida. Por supuesto, gestión eficiente de energía, lucha contra la contaminación, creación de puertos inteligentes, integración digital o la entrada claramente una economía 4.0. En cuanto a innovación, ¿por qué es innovador? Uno, es un concepto de proyecto plug and play en energía, esto es plenamente innovador, es decir, el cliente se desentiende absolutamente de todo. Muy importante, es muy innovador a nivel de las funcionalidades energéticas.
A nivel muy importante también de modelos de negocio, esta colaboración público-privada, esta creación de comunidades energéticas hace de este proyecto un proyecto innovador. Y por último, la digitalización de la energía asociada a la digitalización del proceso. Todo esto son componentes innovadores. Esperemos que les guste nuestro proyecto. En cualquier caso, nos vemos en el pitch y nos pueden hacer llegar dudas tanto en el pitch como por mail o como ustedes deseen. Muchas gracias y buenos días.